Buenos días para todos, ya casi es llegando a las buenas tardes. Queremos, buscar este pasaje en el Salmo 133. Salmo 133. Y quisiera leer estos tres versículos del Salmo 133, uno de los tantos versículos, textos cortos del libro de Salmos. Y dice así el Salmo 133, versículo 1 hasta el versículo 3. Lo tenemos, 133, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la Escritura de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo o el buen perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Qué interesante ese pasaje de la Escritura. Y usted dirá, bueno, ¿cuál era el propósito del salmista? Este es uno de los famosos salmos que se llama un cántico o un salmo gradual. La Biblia usa ese término, un salmo gradual o un cántico gradual, porque eran salmos que se entonaban mientras los judíos subían hacia Jerusalén cuando celebraban alguna de las festividades judías. En medio de su transitar y caminar hacia la ciudad de Jerusalén para celebrar allí las festividades, se iban entonando y se iban cantando ciertos cantos o ciertos salmos. Y este es uno de esos salmos que se entonaban mientras las personas subían a Jerusalén para celebrar y adorar al Dios de Israel. Pero usted dirá, ese salmo es un salmo que está hablando acerca de la importancia, de lo relevante, de lo importante, de lo significativo que es la unión fraternal. Sí, tiene que ver, ese salmo tiene que ver con la unión fraternal. Ese salmo tiene que ver con la importancia de estar unidos. Y no solamente de estar unidos, sino también de entender que en medio de del vínculo fraterno, del vínculo afectuoso que debemos de tener unos con otros, es en medio de ese vínculo que Dios hace descender sus bondades, sus bendiciones, su gracia. Es en medio de ese vínculo que Dios manifiesta sobre nosotros su inmensa bondad y su bendición sobre nuestras vidas. Pero yo quisiera que, como son tres versículos de la Biblia, que no solamente yo pueda convertir el tiempo de hoy en un monólogo, sino que podamos preguntarnos algunas cosas. Si usted ve esos tres versículos que tiene allí a mano, yo quisiera hacerle una pregunta inicial. ¿Qué cosas usted encuentra en ese salmo que son llamativas? ¿Qué cosas usted podría observar en el salmo? Puede ser que haya una palabra que a usted le llame la atención y que usted diga, esa palabra que se encuentra en esos tres versículos de la Biblia es una palabra que yo la encuentro una palabra sumamente importante, una palabra sumamente relevante, porque le da mucho sentido a este tema de unión fraternal de la cual queremos hablar hoy. Y como les dije, la idea es hablar durante este mes acerca de la importancia de la comunión los unos con los otros. ¿Qué palabra usted encuentra en el Salmo 133 o qué frase, qué expresión que usted llega y dice, esa expresión es una expresión que a mí me llama mucho la atención? Densi. Quisiera saber el por qué lo comparan con Aarón y su barba, el tema de Densi inmediatamente llega y dice, bueno, si ese es un salmo que habla acerca de la unión fraternal y de la comunión fraterna entre hermanos, ¿por qué se compara con un aceite o con un perfume que es derramado sobre alguien? ¿Por qué se compara, en este caso muy en particular, con ese perfume y se compara con el rocío
que cae sobre las montañas del monte Hermón. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, porque el Salmo utiliza dos ilustraciones o dos imágenes para comparar esa unión fraternal. Y nos vamos a estar haciendo la pregunta, ¿cómo nosotros podemos explicar ese Salmo y la unidad espiritual, la armonía entre nosotros a la luz de un perfume o de un aceite con el cual se unge a alguien y se compara con el rocío que cae en las montañas? Ahora vamos a explicarlo, Dense, pero es una excelente pregunta ante lo que vemos en el Salmo. ¿Qué palabra o qué expresión encontramos allí que le llamó a usted la atención? Armonía. 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 ¿Por qué nos llama la atención la palabra armonía? Bueno, la palabra armonía, ¿qué denota? ¿Qué refleja esa palabra? Cuando usted escucha la palabra armonía, ¿qué viene a su mente inmediatamente? Algo que está en armonía. Que está en orden. Algo que está en orden. Bueno, a mí me llega la imagen a mí me llega la idea del aspecto musical, ¿no? Lo que está en armonía suena bien. Okay. Lo que no está en armonía es bulla, es lata. Entonces, cuando hacemos esto, o sea, tiene todo que funcionar bien. Okay. Si funciona mal es porque no está en armonía. Qué interesante. El concepto armonía es un concepto vinculado con el ámbito musical. Y cuando pensamos en armonía vinculado al ámbito musical, pensamos en una gran orquesta. Imagínese una gran orquesta que empieza de repente el violinista a tocar algo que no era. O el que toca alguno de los instrumentos dentro de esa gran sinfónica y dentro de esa gran orquesta empieza a tocar algo distinto de lo que debía de tocar. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a crear un caos, se va a generar una situación que no va a manifestar un sonido armonioso que nos permita disfrutar y que nos permita gozar de un sonido, de una música o de una melodía que nos satisfaga y que nos llene de emoción. Más bien escuchamos aquello y decimos, no, eso es una locura, eso suena muy mal, eso se escucha muy mal. Es como cuando se forma un coro y procuramos buscar la armonía. Una vez el hermano Gabriel, recuerdo, para una época de Navidad trató de reunir un grupo de personas, así como hace poco también lo trató de hacer o ha estado tratando de hacerlo para entonar algunos especiales en la iglesia. Entonces el hermano siempre dice quién tiene un tono alto, quién tiene un tono bajo, y empezamos a tratar de armonizar las cosas para que se pueda escuchar bien. ¿Por qué? Porque es necesario buscar la armonía, saber quién tiene un tono alto, quién tiene un tono estilo Pavarotti, quién tiene un tono estilo, ¿cómo se llama cualquier otro cantante por allí? Y decimos, vamos a ver, porque necesitamos buscar aquí una armonía que nos permita escuchar algo y disfrutar de algo que al final de cuentas salgamos satisfechos y decir, se escuchó muy bien, se oyó muy bien, cantaron muy bonito. Aunque muchas veces nos decimos que cantamos bonito, aunque no sea así, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí no me han dicho, pastor, qué lindo que usted canta? Y yo cuando escucho eso, yo inmediatamente digo, bueno, ese será un piropo porque me están lanzando por consideración. No tan sincero. No tan sincero, pero aún así, gracias hermano, qué emoción, eso me anima a seguir cantando a pesar de que espanto a los pájaros en la mañana cuando canto en el baño. Salen los pajaritos ahí por la casa y empiezan a cantar y yo me meto al baño, me baño, empiezo a cantar y se paran los pajaritos de cantar. Seguramente salen huyendo diciendo, no, esto no está en armonía, este hombre... ¿Sabe? Cuando hablamos de armonía estamos hablando de algo que está unificado, de algo que se escucha bien, que se ve bien. Entonces el concepto armonía es un concepto importante. Pero ¿qué más encontramos en el Salmo que nos llama la atención? Hermano. Yo pienso que la palabra juntos. Juntos. Yo creo que el salmista hace una analogía ahí y coloca una palabra importante que son bajar y descender, ¿no? Cuando nosotros estamos en coinonía como hermanos, desciende la bendición de Jehová, ¿no? Hacia todos nosotros, ¿no? O sea, no podemos estar en conflicto porque a Dios no le gusta eso, ¿no?
Claro. Pienso que esa analogía que hace ahí de decir que desciende sobre la barba de Jehová hasta la vestidura, es como si también descendiera la bendición de Dios sobre el nuestro hermano. Ok, y qué interesante lo que mencionas, y ahora vamos a mencionar eso sobre la barba de Aarón, y pone el ejemplo. Recordemos que en el mundo antiguo el aceite o los perfumes eran derramados sobre alguien, pero el perfume tenía una función no solamente de cuando ungíamos a un rey o a un sacerdote para que desarrollase su actividad, sino que al final de cuentas un ungüento aromático o un perfume tiene la idea de refrescar, ¿verdad? De que te haga oler bien. Nosotros lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos de los varones y las mujeres se ponen su perfume para poder salir bien olorosos y oler bien? Tener un olor grato, un olor fragante. Bueno, la idea de un ungüento aromático que desciende es la idea de algo que refresca, algo que nos da un buen olor. Y esa es la idea que se transmite ahí. El concepto que mencionas, Rubén, de juntos, es interesante, se une al concepto de estar en armonía juntos. Hay mucha gente que está junto a alguien, pero no necesariamente está en armonía. Hay muchas personas que llevan a cabo actividades juntos, pero no necesariamente tienen el mismo pensar, el mismo sentir. Hay personas que pueden estar reunidas en un mismo lugar, o podemos estar viviendo bajo un mismo techo, pero no necesariamente estamos en armonía. Pero allí se habla de que necesitamos estar en armonía, juntos, los hermanos. O sea, es un asunto que tiene que ver con estar juntos, con tener comunión, con tener cercanía, pero no solamente tener cercanía, sino poder estar armoniosamente conectados. La pregunta es, ¿cómo podemos estar armoniosamente conectados? ¿Cómo podemos caminar por la vida armoniosamente conectados? Y ese es un tema importante. ¿Qué otro concepto encuentra usted allí interesante? Palabra, frase o expresión que le llame la atención. Vida eterna. Ok, vida eterna. Cuando pensamos en vida eterna, ¿en qué pensamos? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Interesantemente, recordemos que en el mundo antiguo, cuando se escriben la literatura poética, así como la literatura poética de la antigüedad, utiliza por lo general algo que se llama paralelismos. Los paralelismos es que muchos versículos de la Biblia, secciones de un versículo, dicen algo y se vuelve a decir lo mismo después en el renglón siguiente, solamente que con otras palabras. Un ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted dirá, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, yo veo los cielos y veo la gloria del Señor. Pero la segunda parte del versículo 1 dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento nos declara, esto es creación de Dios. Está diciendo lo mismo, solamente que con distintas palabras. Eso es un paralelismo sinónimo. No es un paralelismo de contraste, sino sinónimo. Cuando la Biblia llega y dice aquí, porque allí envía Jehová bendición, y añade después vida eterna, está hablando de que la bendición y la vida eterna son aquellas cosas que Dios extiende sobre los hombres y sobre los que están en armonía. Bendición y vida eterna está hablando de las bondades de Dios. Las bondades de Dios, donde Dios derrama o manifiesta sus bondades y sus favores, donde hay armonía, donde aprendemos a estar juntos, donde aprendemos a caminar armoniosamente, donde aprendemos a caminar en comunión. Alguien en una ocasión me decía, pastor, pero qué complejo es caminar en medio de la vida armoniosamente con los demás. Lo vemos en el plano humano, en las relaciones, en medio de las situaciones que vivimos diariamente. Hay momentos donde vivimos situaciones donde no necesariamente vivimos armoniosamente, tenemos diferencias, tenemos situaciones donde se generan tensiones o fricciones con otras personas, pero en medio de todo eso, esa es la realidad del mundo y del entorno donde vivimos.
Esa es una realidad que vivimos todos los días, en medio inclusive de la iglesia y en medio de los hermanos. Muchas veces vivimos situaciones o diferencias. La única diferencia de nosotros a aquellos que no conocen al Señor es que usted y yo, por tener al Señor en nuestras vidas, Dios nos ha dado la gracia, la sabiduría y la capacidad de poder saber cómo manejar estas situaciones. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos, por el consejo de Dios y por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, saber cómo manejamos esas situaciones y esas diferencias que en algún momento tenemos con nuestro hermano. Por eso la Biblia llega y dice, Jesús llegaba y hablaba en los evangelios: si tú vienes delante del altar del Señor y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda que vas a presentar delante del Señor y ve delante del hermano y trata esa situación con él. La Biblia nos da respuesta de cómo se manejan situaciones de ese tipo. Lo que debes de hacer es que antes de presentar sacrificio y ofrenda a Dios, ve donde tu hermano, ponte en paz, arregla la situación con él. Y el lenguaje de la Biblia siempre está enfocado en eso cuando hay situaciones que generan tensión entre nosotros. Por eso, para nosotros los cristianos, para nosotros los que conocemos del Evangelio, que hemos tenido una experiencia con Cristo, estar en armonía no implica que no tengamos diferencias. Lo que significa es que en medio del caminar juntos, que en medio del caminar por la vida, puede ser que tengamos diferencias, pero que en medio de esas diferencias hay mecanismos que Dios nos otorga para que nosotros podamos caminar de una manera correcta con nuestro hermano. Pero aún así Dios nos sigue motivando y nos sigue instando a estar en armonía, en una relación armoniosa. Y una relación armoniosa significa que si yo tengo una circunstancia con mi hermana Elba, por razón de esa relación armoniosa que debo de propiciar, yo me voy a acercar a ella con todo el amor y le voy a decir: hermana, mire, tal situación se presentó, la resolvemos, la atendemos, nos abrazamos al final y decimos: vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos los mecanismos que el Espíritu de Dios nos da y su palabra para poder caminar. César, ibas a mencionar algo. Sí, que a mí me llama la atención bastante esto por el hecho de que para tener armonía, y bueno, basándome en el concepto que citamos anteriormente, pues el de la música, aunque la armonía es un concepto científico también, que tiene que ver con que las ondas todas estén en la misma frecuencia. Pero para eso, para tener armonía en cualquier ámbito y en el ámbito religioso, deben cumplirse reglas. O sea, mucha gente piensa que la armonía es algo natural, que se da sola. O sea, la armonía es algo que se da siempre y cuando las condiciones de reglas o de preceptos o de normas se cumplan. Y muchas veces a nosotros no nos gusta eso. O sea, no nos gusta el seguir las reglas o los pasos a seguir. O sea, queremos ser libres en ese aspecto y después nos extraña que las cosas no sucedan bien. Entonces, en ese caso, digo esto, pues porque, ay, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero esa armonía es buena y deliciosa siempre y cuando uno cumpla las normas que facilitan esa armonía. Debemos de propiciar esa armonía. Debemos de procurar caminar en pos de esa armonía. Inclusive la Biblia allí en el Salmo llega y dice que el Salmo específicamente usa dos términos: bueno y delicioso. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mire qué expresión, y esa era una palabra que quería escuchar: bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es estar en armonía, estar juntos en armonía. Algo que tenemos que propiciar en nuestras vidas, primeramente es algo bueno. ¿Y por qué es bueno? ¿Por qué decimos que algo es bueno a diferencia de otras cosas? ¿Por qué decimos de que hay cosas que son buenas y otras decimos estas no son buenas? Porque hemos identificado que hay cosas
que guardan ciertas características y las vemos y decimos, no, esto es lo correcto. Mientras que hay otro grupo de cosas al lado y decimos, no, estas no son correctas. Cuando nosotros hablamos de armonía y hablamos de unidad fraternal, tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que son buenas. Y muchas veces no es que no las sepamos, no es que no las sabemos. Muchas veces nosotros sabemos que es bueno propiciar esa armonía entre nosotros, pero no solamente es bueno saberlo, es bueno vivir bajo ese principio de armonía. Porque el problema de muchos de nosotros es que nosotros conocemos muy bien las cosas que se tienen que hacer. El problema es que no las hacemos. Es como en esos días que teníamos una discusión con alguien sobre el tema de la problemática en la calle, los tranques. Yo siempre he dicho que los tranques en la calle, además de que nosotros tenemos un problema de viabilidad en las vías, de no tener vías lo suficientemente grandes, nosotros tenemos un problema de cultura a la hora de manejar. Usted sabe que no tiene que pararse en una intersección. Si el semáforo se puso en rojo y no le va a dar tiempo, yo no me paro en medio de la intersección porque yo voy a trancar la vía. Y la gente se tira detrás del auto y trancó la vía, y los que tenían ahora el paso simplemente ya no pueden pasar, y ahí se armó el caos. Y ahí la gente empieza a gritar, a vociferar, te recuerdan que tienes abuelo y abuela y tíos y todo, y te dicen todo tipo de improperio. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura. Sabemos que eso no se hace, pero lo hacemos. Sabemos que no tenemos que ir por el hombro, pero nos vamos por el hombro. Sabemos que eso puede generar un accidente, pero no nos importa. ¿Por qué? Conocemos lo que es bueno, lo que nos define la regla, lo que nos dice el reglamento de tránsito, simplemente que no lo obedecemos. Muchas veces sabemos qué es lo que propicia armonía, qué es lo que va a propiciar un ambiente armonioso entre mi persona y otro hermano, pero simplemente no lo hago. Entonces, la Biblia llega y me dice que la armonía, el estar armoniosamente juntos, tener unidad fraterna, es bueno. Decimos, eso es lo correcto, eso es bueno. El asunto es, ¿qué estoy haciendo para propiciar eso? ¿Qué estoy haciendo para propiciar eso? ¿Qué estoy haciendo para fomentar esa unión fraterna? Bueno, para propiciar unión fraterna tengo que aprender de que hay momentos en que me tengo que acercar al hermano directamente. ¿Ok? Tuve una diferencia con la hermana Adela, me acerco directo a la hermana Adela porque eso propicia la unión fraternal. Tuve una situación con el hermano Luis y hubo una situación que no me gustó o que la interpreté de cierta manera, y yo, para poder clarificar ese asunto, llego y digo, para yo no estar pensando cosas que tal vez no son, yo voy, me acerco donde el hermano Luis y le digo, hermano Luis, usted el domingo pasado dijo tal cosa, yo me sentí aludido. Usted, cuando dijo eso, usted estaba pensando en mí. Y de una forma fraternal, directa y abierta voy, no, jamás, hermano, yo no estaba pensando, lo puse sobre la mesa. Allí yo ya me quito todo tipo de pensamiento y yo ya no especulo y sé. No estaba hablando acerca de mí, le pregunté directamente, fomenté la armonía entre nosotros, nos damos un fuerte abrazo, yo me voy contento, no estaba hablando de mí, gloria a Dios. De otro era. Y aún si hubiese estado hablando de mí, yo le digo, ¿y por qué usted piensa así de mí? Yo quiero que usted me lo diga, porque yo quiero mejorar, porque yo quiero mejorar, yo quiero cambiar. Si estoy haciendo algo mal, yo quisiera que las cosas sean diferentes. Y procuro estar en armonía. ¿Sabe que la Biblia nos da ese tipo de pautas? La Biblia nos da ese tipo de pautas. Pero muchas veces las conocemos, lo que sucede es que no vivimos conforme a ellas. El problema no es saberlas, el problema es que no nos movemos conforme a esas pautas de armonía. Le pregunto yo, ¿cuáles pueden ser actitudes que yo puedo tener? Piensen usted, no que otros tengan hacia usted, que usted puede tener para fomentar una relación armoniosa con los hermanos de la iglesia. Cosas como ¿qué? Una llamada. Una llamada fomenta una relación armoniosa porque pone de manifiesto, bueno,
la persona se preocupó por mí en medio de una situación que estoy pasando. Una llamada puede ser fomentadora de una relación armoniosa, un vínculo armonioso entre los hermanos. ¿Qué más? Un abrazo fraternal. Un abrazo fraternal. Mire que leí un artículo en estos días que cuando usted da un abrazo, yo no sé cómo miden eso, pero el artículo venía diciendo que si el abrazo era un abrazo que duraba menos de cierta cantidad de segundos, era un abrazo superficial, que los abrazos que toman un poco más de tiempo transmiten mucha efusividad y que eso impacta a los demás. Por eso algunos de ustedes, hermanos, cuando yo me acerco y los abrazo y usted ve que yo no los suelto, es que yo quiero que se transmita efusividad. ¿Sabe? Yo no sé si esas estadísticas serán válidas o habrá un criterio científico para decir si eso es cierto o no es cierto. Yo sí he sabido que cuando he tenido una diferencia con mi esposa, espere para ver que no me esté viendo, cuando he tenido alguna diferencia con mi esposa y hemos logrado solventar esa dificultad en medio de la relación, después de eso yo me acerco y la abrazo, pero yo procuro que el abrazo sea de largometraje. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposa le fascina eso. Entonces yo no solamente la abrazo, sino que, como digo yo, le empiezo a besuquear y le empiezo a decir cuánto la amo, cuánto la quiero, y le digo, mira, vamos a trabajar en esto va a mejorar, y ella me dice, pero no me vas a soltar. No, todavía no. Entonces... Faltan los besos. ¿Ah? Faltan los besos. Sí. Y después empiezo a estimular para que se ponga emocionante la cosa. El asunto es, amados hermanos, que la armonía es importante, pero tenemos que propiciarla. La afectuosidad. Mire, ¿cuántos de nosotros no necesitamos ser afirmados? Yo no sé si a usted le sucede, pero muchos de nosotros que estamos inclusive en el Señor, tenemos que ser conscientes que en nuestro caminar en la vida diaria muchas veces no fuimos afirmados por padres, por familia. No se nos decían cosas positivas, siempre se nos decía, mira, eso que hiciste no sirve para nada. Eso que llevaste a cabo, eso no va a resultar. Y muchas veces crecimos en contextos donde no fuimos afirmados. Hacíamos algo y a pesar de que lo hacíamos mal, se nos acercaba alguien, papá o mamá, y nos decía, bueno, no salió tan bien, pero sabes, sigue intentándolo, tú puedes hacerlo. Eso es reafirmar a alguien, que es algo que debemos de hacer con nuestros hijos, inclusive cuando se equivocan o cuando hacen algo equivocado, reafirmarles y hacerles ver de que ellos pueden hacerlo, que no salió, no surtió efecto ahora, pero puede mejorarse y lo pueden realizar. Eso es reafirmar. Mire, una palabra de reafirmación. Mire, muchas veces, a pesar de que ya tenemos nuestras edades, algunos pasan de 80 años, otros pasan de 70, otros de 60, otros pasamos de 20. En medio de todo eso, tener ciertas palabras de reafirmación nos alientan y nos animan. Nos hacen sentir bien. Mire, a mí me anima cuando alguno se me acerca y me dice, pastor, qué lindo que tiene ese tinte que se hizo, le quedó muy bien. Ya eso a mí me emociona, porque digo, no me están diciendo viejo, sino que están pensando que es un tinte. Yo no sé si es por cortesía. Te están diciendo interesante. Es por cortesía. Con eso hablábamos con Ronnie en estos días sobre el tema de las canas, y Ronnie me dio algunas estrategias ahí sobre el tema, y me lo corté así bajito y estoy siguiendo algún consejo de Ronnie. El gel, perdón. El gel. Tengo que buscar gel y empezar así como para disimular un poco. El detalle es que en medio de todo esto, ¿cómo lo alienta a uno las palabras cordiales? Una palabra en un momento oportuno es de tremenda bendición. Por eso la Biblia dice que estar juntos en armonía es bueno. Porque esos momentos en que nos acercamos a los demás son momentos propicios para estimularnos unos a otros, para alentarnos unos a otros, para darnos ánimo y motivación en medio de tiempos difíciles. Eso fomenta la armonía.
entre nosotros, la fomenta, pero son cosas que necesitamos procurar hacer, no solamente saber que es bueno hacerlas, sino hacerlas. Si yo sé que mi hermano Rubén Mariscal está pasando por un tiempo de mucha presión en la universidad y está medio tenso, yo le hago una llamadita: oye Rubén, ¿cómo está marchando todo? Escuché que estás ahí dándole duro al estudio, esa carrera de medicina tan exigente. Yo te llamaba para animarte y darte este versículo de la palabra, alentarte y decirte: tú puedes hacerlo. Dios te ha hecho una persona llena de sabiduría y de gracia, que puede salir adelante en medio de todo lo que emprendes, porque el Señor está contigo. Y lo animo, lo aliento. No solamente sé que está pasando por tiempo, está teniendo que tragarse varios libros enteros y conocer toda esa información y manejarla y comprenderla y transmitirla. Al final de cuentas, procuro buscar los mecanismos para acercarme. Ese tipo de cosas propicia. Pero mire, no solamente dice la Biblia que cuán bueno, dice cuán delicioso es. Y sabe que ese concepto delicia es un concepto asociado con lo que hablaba nuestro hermano César. No solo el concepto armonía en este salmo, sino el término delicioso es un término que tiene un sentido profundo. Algo delicioso es algo que genera satisfacción, algo que genera deleite, algo que genera, es como algo refrescante. Por eso se pone la imagen del aceite o un aceite aromático o de un rocío en la mañana. ¿Cuántos han estado en un lugar que usted sale en la mañana, en la madrugada y está ese rocío por todo lado? Usted toca las plantas y usted ve el rocío que ha caído en la madrugada. Eso refresca, da un ambiente de frescura. La idea de un ambiente de frescura es la idea que está detrás del rocío que cae sobre las montañas de Sión, el monte Hermón. El aceite que se derrama sobre alguien, que corre por su barba y por sus vestidos, da la idea de frescura, da la idea de algo delicioso, de algo que genera satisfacción. Amado hermano, eso es lo que genera la armonía. Es algo que nos genera satisfacción, es algo que nos alienta, que nos anima, que nos motiva. Por eso nosotros debemos de ver en medio de este tema de comunión unos con otros y este pasaje de unión fraternal entre nosotros, verlo como algo que es fundamental para cada uno de nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar. Mire, yo recuerdo hace muchos años, mi hermana siempre me decía que mi hermana era muy estudiosa. Yo no era tan aplicado como ella, pero yo recuerdo que en medio de mi tiempo yo tenía mi círculo de gente, de amigos en el colegio, personas con las cuales me relacionaba, pero fuera de relacionarme con ellos, yo procuraba que cuando no estaba con ellos, yo me metía en mi casa o me ponía a hacer mis actividades solos. Entonces mi hermana llegaba y siempre que me veía, si no estaba con mis amigos, estaba en mi casa o estaba haciendo otras cosas, y ella me decía que yo parecía, como se llama, un ermitaño. Porque entonces, si yo no salía con ellos o estaba con ellos, o íbamos a jugar baloncesto o íbamos a hacer algo, simplemente me metía en mi casa y me dice: tú eres un ermitaño. A ella le fascinaba estudiar y le fascinaba salir con sus amigas, visitarlas en su casa, tener un tiempo juntas, compartir, se conocían sus cosas más personales, se las hablaban entre ellas. Yo tenía un círculo sumamente cerrado, pero en medio de todo eso, recuerdo que con el paso de los años yo siempre me preguntaba por qué mi hermana usaba esa expresión. ¿Por qué mi hermana siempre me estaba recordando: no, es que tú eres un ermitaño? Y en cierto momento de la vida tuve que empezar a darme cuenta que era cierto. Eso no me ayudaba, porque muchas veces en medio de mi diario vivir, yo llegaba de la universidad, llegaba del trabajo, llegaba de cualquier tipo de actividad, lo único que pensaba era en meterme en mi casa, aislarme de los demás. Ah, no has llamado a tu amigo, tu amigo te llamó, ¿por qué no lo llamas? No, ya veré a ver cuándo lo llamo. Y al final se me pasaba, no lo llamaba. Muchas veces nos convertimos en gente casi ermitaña.
que estamos en nuestro propio mundo, nos movemos en nuestro propio círculo, no nos relacionamos con los demás y nos sucede fuera y dentro de la iglesia. Tenemos tan poca relación con otros, tenemos tan pocos vínculos con otros, no alimentamos eso, no propiciamos eso. Sabemos que es bueno, pero no lo hacemos. Sabemos que es bueno poder darnos una llamada, pero no abrimos un espacio para eso. Y muchas veces nuestra argumentación es, ay, es que yo soy muy malo para usar el teléfono. Ah, es que yo soy muy malo para llamar. Y puede ser que sí, que no te has acostumbrado ni te gusta. Pero hay momentos donde tenemos que ser más intencionales. Tenemos que tomar una actitud mucho más intencional y tomar la iniciativa, procurar propiciar esa armonía, ese estar juntos, ese disfrutar, ese interesarnos los unos por los otros, porque la Biblia dice que eso es bueno y eso es delicioso. Es bueno porque es lo correcto y porque es lo que Dios quiere. Es delicioso porque es algo que nos refresca, nos satisface. Es algo que usted puede llegar y decir, ¡ay, qué delicia! Es como cuando usted está en un lugar sumamente caluroso. Ayer le recordaba a unos hermanos, hace unos años que me tocó ir a un lugar donde había un desierto. Y obviamente estar en un desierto es sumamente complejo en el día. Es muy seco, caluroso, tú sientes que todo se te pega el pantalón y todo, y una botella de agua, recuerdo que nos dijeron compre el agua que usted necesita porque vamos a darnos una buena caminada por el lugar donde vamos a estar para que conozcan. Y yo me compré como 2 galones de agua y qué delicia era después de cierto rato empezar a tomar esa agua en medio de ese calor, amado hermano. Yo parecía uno de esos beduinos de la península arábiga, andaba con todo tipo de cosas encima, sombrero, y a pesar de eso, qué calor estaba haciendo, insoportable, pero qué delicia, qué satisfactorio era tomar un sorbo de agua en medio de ese calor intenso. Eso es algo que produce satisfacción. Igual para nosotros la comunión unos con otros, el interactuar unos con otros debe de ser algo satisfactorio, debe de ser algo que disfrutamos, debe de ser algo que nos produce un profundo deleite. Por eso, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y no solamente cuando nos reunimos, no solamente cuando estamos juntos, cuando hay un evento que nos congrega, sino también cuando nos reunimos para llamarnos, para comunicarnos, para contactarnos, para saber cómo te fue en la semana, cómo ha estado todo, cómo ha marchado todo. Supe que tenías una cita de trabajo, cómo marchó todo. Supe que tenías un asunto en el trabajo, que estabas valorando otras opciones. Te llamo para preguntarte cómo te fue. Sé que tenías un viaje que hacer, cómo estuvo el viaje, y empezamos a interesarnos y a tener una actitud de ese tipo. Dice la palabra en el último versículo, en el verso 3, que es en medio de esa relación armoniosa, que es en medio de esos vínculos afectuosos, que el Señor derrama, ¿qué? Bendición y vida eterna. Y bendición y vida eterna son sinónimo de las manifestaciones de su bondad. Es en medio de eso que Dios manifiesta su bondad sobre su pueblo y sobre sus hijos. Es en medio de ese tipo de cosas que se propician cosas hermosas de parte de Dios para con nosotros. Pero qué importante es, hermanos, que entonces logremos comprender que la unidad entre nosotros, la unidad fraterna, es algo que tenemos que propiciar. Porque al final, si lo propiciamos, vamos a experimentar el favor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Vamos a experimentar la bondad del Señor hacia nuestras vidas. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia usted está propiciando eso? Una llamada, un contactarnos, una visita, un vernos en medio del programa. Al finalizar me acerco a la persona, interactúo un rato y compartimos. Muchas veces, amados hermanos, algo que no nos ayuda a propiciar eso, ¿sabe qué es? Cuando andamos apresurados. Un ejemplo, finaliza el culto y estamos todos, me tengo que ir.
tengo que irme a hacer otra cosa, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello. Y muchas veces nos perdemos la bendición de la interacción un ratito con los hermanos, poder hablar, poder compartir, poder preguntarnos cómo nos está yendo, poder saludarnos, poder contar alguna anécdota, poder hablar unos con otros. Y muchas veces en medio de nuestras premuras, que pareciese ser una situación que nos está afectando a todos los creyentes, porque todos estamos con premuras. Mire, yo aquí estoy con premuras, la premura de que mañana tengo un asunto en la ciudad desde el mediodía casi hasta las 8 de la noche, y en medio de todo eso tengo que llegar a preparar maletas, tengo que llegar a imprimir una serie de documentos que tengo que reproducir para llevarme, porque son los que voy a estar compartiendo, tengo que llevar un material digitalmente porque allá se tiene que reproducir y tengo que revisarlo, y yo podría llegar y decir, bueno, no, ahora que termino esto, yo agarro mis cosas y me voy, porque tengo tanto que hacer. Pero si yo no soy intencional en fomentar la armonía, voy a pensar de esa manera. Pero si digo, no, yo necesito ser intencional con propiciar eso, voy a tomar un espacio de tiempo, ahí tendré tiempo para hacerlo, en la tarde o en la noche. Voy a quedarme un ratito en medio del programa, me voy a saludar a un hermano que no veo hace algunos días, voy a acercarme a tener en tono fraternal una conversación. Ese tipo de cosas muchas veces se convierten en enemigos de ese vincularnos armoniosamente. Andamos corriendo con nuestro tiempo, y yo creo que todos corremos con nuestro tiempo, ¿verdad? Todos estamos ocupados en múltiples cosas, hay que lavar, hay que llegar a planchar, hay que estudiar con los hijos, hay que llegar a hacer tantas cosas que tenemos todos. Pero en medio de todo esto, propiciemos espacios de tiempo donde podamos disfrutar, donde podamos caminar juntos, donde podamos darnos cuenta que eso es delicioso. Y eso genera profunda satisfacción, es delicioso. Y tenemos que verlo de esa manera, no porque yo lo digo, lo dice la Biblia. Esos momentos son momentos que nos deben de propiciar y generar profunda satisfacción entre nosotros. La Biblia llega y dice que ese tipo de armonía es como el rocío, es como el ungüento aromático que destila desde la cabeza y por los vestidos, que refresca. Es como el rocío que refresca nuestra vida. Mire, el propiciar ese tipo de cosas nos ayudan a poder crecer, relacionarnos, fortalecer nuestras relaciones, crecer espiritualmente, fortalecer nuestros vínculos unos con otros. La unidad fraterna entre nosotros es importante. ¿Saben ustedes de dónde viene el concepto fraterno o fraternal? Frater. De hermanos. ¿Mm? De hermanos, ¿no? ¿De hermanos? Cuando hablamos de fraternidad, de algo fraterno, estamos hablando del vínculo de hermanos. Originalmente ese concepto se usaba en el mundo antiguo para hablar de gente que tenía un vínculo fraterno, un vínculo de hermanos. Pero con el paso del tiempo eso se empezó a usar para otro tipo de relaciones. Entonces usted va a universidades y usted encuentra que en la universidad hay una fraternidad de hombres. Y entre ellos se tratan casi como hermanos, ¿verdad? Entonces le llamamos fraternidad de hombres, fraternidad de mujeres. ¿Por qué? Porque hay vínculos que nos unen. Y vivimos bajo esos vínculos, caminamos bajo esos vínculos. Inclusive esos vínculos se usan dentro de estructuras religiosas. Se utilizan dentro de estructuras religiosas, inclusive hasta no cristianas. ¿Sabe que la masonería usa el concepto de relaciones fraternas? Porque para ellos, entre los masones, hay una relación de hermanos. Y de hermanos hasta el punto que nos manejamos situaciones internas entre nosotros que no hablamos con otros. Situaciones fraternas que en la medida en que yo te pueda ayudar para beneficiarte, yo lo hago. Por eso siempre cuando se habla de estos temas de la francmasonería, siempre se habla de que por lo general son entornos donde cuando hay gente que se mueve en esos ámbitos y están en ciertos estratos de poder, y hay gente que no está en esos estratos de poder, ellos siempre procuran beneficiar a la gente que pertenece a sus logias. ¿Por qué? Porque entre ellos hay un acuerdo
de fraternidad para apoyarnos, para poder sacarte de la encrucijada. Entonces no es, ¿cómo se llama? Muchas veces difícil de comprender cuando alguno de nuestros presidentes o expresidentes son parte de una logia, pero el juez de la Suprema Corte también lo es, ¿verdad? Entonces, como hay vínculos fraternos propios de estos entornos, obviamente ahí se da todo tipo de manejo interno para tratar de hacer salir a esa persona de esa situación y que no viva las implicaciones. Si no menciono nombres y apellidos que ya hemos vivido en nuestros países, porque eso es común en nuestros entornos y no es extraño de que en la mayoría de nuestros entornos muchos de nuestros expresidentes son miembros de logias masónicas y muchos de nuestros magistrados en el Tribunal Electoral y en algunos otros tribunales. ¿Sabe? Porque el concepto fraterno tiene que ver con eso. Somos hermanos. Y somos hermanos si nos vinculamos. En el ámbito de la Biblia también es igual. El concepto fraterno está hablando de vínculos de hermandad. Vínculos de hermandad que nos unen. Esos vínculos de hermandad me permiten caminar juntos, amarnos, considerarnos, apoyarnos, alentarnos, animarnos. Amados hermanos, propiciemos esos tipos de vínculos. Cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Que usted pueda llegar y decir, qué bello, qué hermoso, qué delicia es estar con los hermanos. Qué hermoso es estar con ellos, qué hermoso verlos, qué hermoso disfrutar de un tiempo con ellos, poder compartir, poder amarnos, poder interactuar, poder estar juntos, poder apoyarnos, poder animarnos, poder orar unos por otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Por eso, amado hermano, qué importantes son los tiempos cuando estamos juntos, porque en medio de estos tiempos nos podemos apoyar, orar unos por otros. ¿Cuántos de aquí no tenemos problema? ¿Algún problema? Yo creo que podríamos levantar nuestra mano y decir, yo estoy pasando por un tiempo difícil. Pero poder llegar y decir, hermanos, estoy viviendo esto, pero yo quisiera que ustedes me apoyen en oración y poder unirnos. Y juntos apoyarnos y respaldarnos en oración en medio de una situación que estoy pasando. Eso pone de manifiesto la unidad fraterna. La unidad fraterna entre nosotros. Propiciemos eso. Alentemos eso, procuremos trabajar en esa dirección, procuremos enfocarnos en esa dirección, seamos intencionales. No solamente sepamos que hay que hacerlo, hagámoslo. No solamente sepamos que es bueno y delicioso, sino que Dios quiere que actuemos en esa dirección. Cambiemos un poquito nuestros patrones, cambiemos un poquito esos patrones dentro de la cultura de la iglesia. Mucho de nuestra cultura de iglesia hoy en día nos envuelve mucho el individualismo del mundo. El individualismo del mundo muchas veces ha permeado profundamente la vida de la iglesia. Entonces sentimos, no importa, yo camino solo. Y pensamos que podemos caminar solo y a mitad de camino nos damos cuenta que no. Ay, cuánto yo quisiera tener aquí al hermano César para que me aconseje, cuánto yo quisiera la hermana Adela para que me dé un consejo, cuánto necesito a Elma para que me apoye y me escuche en medio de esta situación. Pero muchas veces nosotros mismos propiciamos distanciamiento, propiciamos no estar en una relación armoniosa. Seamos intencionales. Yo creo que lo que el Señor hoy quiere hablarnos a través del Salmo 133 es que seamos intencionales. No esperemos que otro lo haga, hagámoslo nosotros. No esperemos que otro me llame, llamemos nosotros. No esperemos que otro me dé una palmadita, hagámoslo nosotros. No esperemos que otro llegue a preguntarnos y ¿por qué quisiera que ore, hermano, esta semana? Hagámoslo nosotros y preguntémoselo a algún hermano, ¿por qué quisiera que yo le apoye en oración esta semana? Seamos intencionales con eso, no esperemos que otros tomen la iniciativa, tomemos la iniciativa nosotros. Mire, cuando usted y yo empezamos a practicar eso, usted se va a empezar a dar cuenta que empezamos a fomentar esa unidad fraterna que debe existir entre nosotros. Somos una familia espiritual. Y como familia espiritual nos necesitamos unos a otros. Y como vamos a estar hablando el resto del mes, necesitamos procurar alentarnos, exhortarnos, animarnos unos a otros, amarnos unos a otros.
motivarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia ve eso como algo fundamental. Algo fundamental. Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades, ha puesto en ti su presencia, su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros con los dones, las capacidades que Dios ha dado a nuestras vidas, nos podamos amar, podamos interactuar, nos podamos vincular, podamos caminar juntos, podamos tener una interacción permanente y constante entre nosotros. Que el Señor nos ayude a eso. Pero tenemos que tomar acción en este tema de la unión fraternal. Imagínense los judíos caminando a Jerusalén para una festividad, y en medio de caminar hacia Jerusalén, entonando este salmo, probablemente con cánticos, ellos iban hablando acerca de lo hermoso que es estar en armonía con los demás, estar en armonía con mi hermano, con el cual transito por el camino de la vida. Ahora vamos hacia Jerusalén a adorar al Señor a una festividad, pero voy aquí en armonía con mi hermano y entonamos junto este canto, en medio del caminar de la vida, en medio del transitar por la vida, porque dice que la palabra que somos peregrinos y extranjeros. En medio de ese transitar, procuremos acompañarnos y estar en unidad fraternal. En medio de esa unidad es que Dios hace descender su bendición y su vida eterna, sus bondades, su gracia, su manifestación sobrenatural y especial sobre nosotros. Y esa manifestación de Dios se muestra de múltiples maneras, de múltiples formas. Propiciemos eso, seamos más intencionales. Hoy intencionalidad es un término que se utiliza mucho, y no solamente en el entorno de la iglesia, sino inclusive en las empresas. En la empresa le dicen a usted, sea intencional. Usted ve que hay que hacer algo, tome la iniciativa y hágalo, porque eso ayuda al equipo. ¿Ok? Si hay algo que tal persona no logró hacer y usted sabe cómo hacerlo, hágalo, sea intencional, porque eso favorece al equipo. Inclusive las organizaciones están considerando esos términos. ¿Por qué? Porque saben que eso ayuda en medio de nuestro caminar diario. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos dé de su gracia para poder propiciar todas estas cosas, y que podamos ver como satisfactorio, refrescante, bueno, el poder estar en una unión fraternal con nuestros hermanos en todo momento, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y la unión fraternal también es, aún en medio de circunstancias donde tenemos alguna dificultad con un hermano. ¿Quién dice que Dios no nos llama a fomentar la unidad fraternal aún en medio de diferencias? Claro. Dios quiere que inclusive en medio de nuestras diferencias propiciemos una unidad fraterna que nos vincule y que nos haga caminar juntos. Mire, usted y yo tenemos las herramientas que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo nos ha dado, para poder caminar armoniosamente, a pesar de nuestras diferencias y de nuestras circunstancias. Que podamos poner de manifiesto el amor de Cristo bajo cualquier circunstancia, podamos acercarnos, podamos apoyarnos, podamos alentarnos en medio del caminar por esta vida. Eso es lo que el Señor quiere animarnos a través del Salmo 133. Amén. Que el Señor nos permita poder movernos en esa dirección, poder propiciarlo en nuestras propias vidas. Amén. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Amado Dios, en este día, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana y tarde de compartir este tiempo juntos. Gracias por la bendición de poder estar reunidos en este lugar y de poder bendecir, adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estar juntos y poder disfrutar de la comunión unos con otros. Gracias por el privilegio de poder decir que la persona que está a mi lado es mi hermano, es mi hermana, es mi familia. Es alguien con quien comparto un vínculo de parentesco, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestra relación fraterna como una relación buena, refrescante y deliciosa, Señor. Que podamos darnos cuenta de lo importante, necesario y vital que es para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser intencionales.
Ayúdanos a fomentar eso entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud que nos lleve día tras día, momento tras momento, a caminar con mi hermano y con mi hermana, Señor, en una relación vinculante que nos permita vivir la vida cristiana de una manera que te glorifique y que te honre. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque aún en medio de nuestras diferencias, porque aún en medio de nuestras circunstancias, porque aún en medio de situaciones que podemos vivir entre nosotros, tú nos permites caminar armoniosamente, oh Dios, sintonizados y en amor poder apoyarnos, corregirnos, exhortarnos, alentarnos, animarnos diariamente, Señor. Porque el propósito y el deseo final es que tú seas honrado y seas glorificado en medio de nuestras vidas en todo momento y en todo tiempo. Yo oro para que usted busque en este momento a una hermana, varón, busque a un varón. Vamos a estar en parejas y vamos a estarnos apoyando en oración.